Entonces, buenas noches. Hoy 20 de agosto damos inicio entonces a la tutoría número 2 de la asignatura de Administración Financiera. Y en pantalla ustedes tienen actualmente la plataforma. Como ya es bien sabido por ustedes, aquí en la parte del foro Comuniquémonos, ustedes tienen el acceso por el foro académico al material de la tutoría. Lo que tenemos para hoy es esta tutoría virtual número 2. El tema para la tutoría es análisis financiero básico. Yo les había dicho ya y les había enviado por el grupo de WhatsApp el texto guía. El texto guía que vamos a trabajar en la asignatura principalmente va a ser el texto de análisis financiero aplicado y principios de administración financiera del profesor Héctor Ortiz Anaya. Lo que tenemos que mirar para estas 2 semanas, que es lo que tenemos para el producto, son los capítulos del 1 al 6. El capítulo número 1 habla de todo lo que tiene que ver con generalidades del análisis financiero. Entonces ahí encontramos los temas de qué es la función financiera, cuál es el objetivo financiero, cuál debe ser el tamaño de un negocio o qué clases de tamaños de negocio existen, por decirlo de alguna manera, qué hace el analista financiero, qué significa hacer análisis financiero, qué motivaciones o qué ventajas o qué beneficios tiene el análisis financiero, a quién realmente le interesa en la empresa hacer la parte del análisis financiero, qué herramientas existen para poder hacer ese trabajo del análisis financiero. El análisis financiero se puede enfocar desde dos puntos de vista, un análisis interno y un análisis externo. ¿Cuál es el ámbito del análisis financiero? Y algunas consideraciones o otras, porque aquí ya todas son consideraciones generales, otras consideraciones generales sobre lo que es estrictamente el análisis financiero. Eso corresponde al capítulo número 1 del texto. En el capítulo número 2 vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de los estados financieros. Entonces, ¿cuál es la naturaleza o de dónde provienen los estados financieros? ¿Cuáles son los estados financieros? ¿Qué principios rigen esos estados financieros? ¿Qué límites tienen esos estados financieros? Formas en que se pueden presentar los estados financieros básicos. Estados financieros, ustedes van a leer que existen de diferentes clases. Existen unos estados financieros básicos y unos estados financieros complementarios o generales o especializados. Nosotros nos vamos a enfocar única y exclusivamente en la parte de estados financieros básicos. Con eso es más que suficiente. ¿Cuáles son los criterios de clasificación y ordenamiento de las cuentas en un estado financiero? ¿Qué modelos de estados financieros básicos existen? ¿Y cuáles serían otros estados financieros, que son los que les estoy diciendo que son estados financieros complementarios o especializados? ¿Ok? Eso con respecto al capítulo número 2. En el capítulo número 3 vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de amortización, depreciación, los pasivos diferidos, las provisiones, las reservas, el capital autorizado, suscrito y pagado. Esos son los temas que corresponden al capítulo número 3. Y en la segunda parte del texto está el capítulo número 4, 5 y 6. El capítulo número 4 tiene que ver con todo lo que es la parte del pasivo. Ahí vamos a ver la actividad de la empresa, el tamaño de la empresa, en qué se representan activos, cuál es la incidencia, cuál es la deuda, cuál es el patrimonio, la composición de la deuda, la evolución de la deuda, el volumen y crecimiento de las ventas. El capítulo número 5 tiene que ver, y la parte de inflación, eso está metido ahí. Y en el capítulo número 5 vamos a mirar algo que es muy importante para lo que vamos a hacer, que se llama análisis vertical y análisis horizontal. En el capítulo número 6 está todo lo que tiene que ver con la parte de razones o indicadores financieros, cómo se clasifican y cuáles son las razones e indicadores financieros. Este es el tema que tenemos que abarcar para lo que tenemos que hacer ahorita inicio. Primero nos importa eso, empaparnos documentalmente del tema. Eso es lo primero que debemos hacer. Para el producto que debemos hacer, ya les dije que el producto, ya les di la fecha para la cual quedó el producto definitivamente, porque este producto estaba con otra fecha y ya saben que lo movimos, ¿no? Para el producto, para esta fecha, el producto es el producto que tiene que ver con el análisis financiero básico. Esto es lo que debemos hacer
por ahora no les recomiendo que empiecen a hacerlo todavía. ¿Sí? Por ahora no les recomiendo que empiecen a hacerlo hasta que no se hayan documentado con el tema. Primero que todo necesitamos documentarnos. Importante leer por lo menos los 2 primeros capítulos. Con que leamos los 2 primeros capítulos, con eso es más que suficiente. Ahí están todas las generalidades. Vuelvo y le repito, el texto que tenemos que leer, para los que hasta ahora están llegando, es el texto de análisis financiero aplicado y principios de administración financiera del profesor Héctor Ortiz Anaya. ¿Ok? Entonces, ¿qué se debe hacer? Cuando ya nos hayamos documentado y ya hayamos leído, lo que tenemos que hacer es, dice, para la realización de este producto lo invitamos a que estudie a profundidad el capítulo primero hasta el capítulo número 6, documentación. ¿Ok? Ese es uno de los principios con los que tenemos que arrancar esto. El otro material que nosotros tenemos disponible, cuando usted ya haya mirado esta información de aquí, ya les digo, si no quieren leer de una vez ya todos los capítulos, es importante el capítulo número 1 y 2, por lo menos. Si ustedes no le sacan tiempo a leer esos capítulos, créame que va a ser muy complicado y se van a enredar, ¿ok? Necesitamos tener por lo menos la básica y la base está allá en esos 2 capítulos, ¿ok? Luego de mirar esos capítulos del texto, hay otro documento. El otro documento se llama Análisis Financiero Básico de la Actividad Empresarial. Es del profesor Luis Eduardo Suárez. Es un PDF. Ese documento está aquí abajo, mírelo. Análisis Financiero Básico, Luis Eduardo Suárez, Caicedo.pdf. Este documento es el que ustedes van a tener que mirar. ¿Ok? Entonces, es ahí lo que vamos a hacer es a complementar la información que nosotros ya vimos en el libro del profesor Héctor Ortiz. Es un complemento. Entonces, por eso ustedes tienen que primero haber arrancado por esto y conocer la base. Cuando ustedes ya conozcan la base, entonces entran a esta segunda parte. Y como tercer documento está este video de YouTube. En este video de YouTube también me están hablando de la parte de análisis de estados financieros. ¿Sí? Primer paso, el libro. Ya les digo, mínimo capítulo 1 y 2. Segundo paso, el PDF del profesor Luis Eduardo. Y tercer paso, el video de YouTube. Si ustedes quieren buscar aparte en YouTube o en otros textos información complementaria, bienvenido sea, pero lo mínimo es esto, ¿ok? Siguiente paso. Ustedes deben ubicar los estados financieros de 2 años consecutivos, que fue lo que ustedes ya empezaron a hacer esta semana. Necesito que por favor empiecen a buscarse una empresa. La idea es que trabajemos con años no anteriores al año 2015. Por lo menos, tienen que ser estados financieros actualizados. 2015 con 2016, 2016 con 2017, 2017 con 2018, etcétera. Si tienen 2018, 2019, sería excelente, ¿sí? Entre más actualizados sean los estados financieros, pues va a ser mejor porque vamos a trabajar con información más reciente. Lo que no me sirve y lo que no nos sirve y lo que no les sirve a ustedes es trabajar con estados financieros por allá del año 2010, donde las condiciones del mercado eran diferentes, aunque con esta pandemia las condiciones del mercado han sido totalmente contrarias y diferentes para todo el mundo, ¿sí? Pero igual vamos a buscar información financiera actualizada. Para efectos de la información a conseguir es necesario que contenga las cuentas básicas de, por lo menos que debe tener un balance general. Este es uno de los estados financieros básicos para quienes no han leído. Y un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias. PIG significa pérdidas y ganancias. Mínimo, lo que ustedes consigan debe tener el balance y el estado de pérdidas y ganancias junto con las notas de esos estados financieros. Muchas veces estos documentos traen numeritos. Esos numeritos son una nota y hay a veces que vienen dentro del mismo estado financiero unas hojas adicionales que me dicen esos numeritos a qué corresponden. A veces vienen en un documento aparte, pero sí se requieren esas notas, ¿ok? Porque muchas veces allá está un valor y a usted le toca empezar a inventar de dónde provino ese valor o qué hace referencia a ese valor, porque a veces el solo nombre de la cuenta no es diciente. Por tanto, es importante revisar qué nivel de detalle contiene dicha información
por eso les hablo a nivel de detalle, por eso les hablo de que debemos tener las notas antes de decidir su utilización. Esta aclaración es importante para que no tengan inconvenientes posteriores en los análisis y trabajos a entregar. Por ahora el trabajo va a ser muy sencillo. Vamos a trabajar solo con esto. Pero más adelante vamos a tener que hacer análisis como tal y vamos a requerir este nivel de detalle que está pidiendo acá. ¿Ok? Entonces, ¿cualquier empresa me sirve? No. Me sirve una empresa que tenga la información, pues obvio, lo más completa posible, lo más actualizada o reciente posible y que sea una empresa donde si yo necesitara en lo posible conseguir información adicional por alguna razón, sea fácil conseguirla. La idea es que sea una empresa de un amigo, la empresa de un familiar o una empresa grande que tenga todos los datos en Internet, en caso de que no tengamos contacto con ninguna empresa. Puede ser una empresa privada, puede ser una empresa personal, puede ser una empresa, la que ustedes quieran, una empresa pública, lo que ustedes quieran. Lo importante, ya les digo, es tener los estados financieros con sus cuentas básicas y nivel de detalle. ¿Ok? Con la información financiera que ya tenemos y con 2 años consecutivos, ojo, tienen que ser mínimo 2 años. La información no me sirve que sea de un solo año. Como tampoco me sirve que sea información de 2 años y que hayan años intermedios. 2 años consecutivos es esto. 15 con 16, 16 con 17, 17 con 18 o 18, 19. Ahí tienen para escoger 4. ¿Ok? De esos 4 deben escoger uno. Mínimo tienen que haber un conjunto de 2 años consecutivos. De la empresa escogida, lo que vamos a hacer es a trasladar los valores al archivo en Excel, que se anexa en el formato para análisis financiero básico. ¿A dónde tenemos que trasladarlos? A este archivo. Aquí abajo ustedes ven que aquí ya les coloqué el archivo, formato para análisis financiero básico. Lo que vamos a hacer es a trasladar la información que usted va a conseguir de estos estados financieros, la vamos a pasar al archivo, siguiendo las siguientes instrucciones. ¿Ok? Dicho archivo en Excel consta de 5 hojas: la hoja de balance, la hoja de estado de resultados, la hoja del análisis horizontal, la hoja del análisis vertical, los indicadores financieros, el estado de fuentes y usos y el punto de equilibrio. Por eso les digo que ustedes tienen que leer también la parte de análisis horizontal, vertical e indicadores financieros, que como ustedes se dan cuenta están en los capítulos 5 y capítulo 6. Por eso les recomiendan leer del capítulo 1 al capítulo número 6. Pero para iniciar con la parte esta, de la parte de balance y de estado de resultados, necesitamos por lo menos el 1 y 2. ¿Ok? En la hoja de balance incluye la información general de la empresa a analizar y el nombre de los integrantes del CIPAS que realizaron dicho trabajo. Por eso es que tenemos que arrancar, por incluir la información que nosotros vamos a analizar. Entonces, regálame un segundo que quiero mostrarles a ustedes el archivo del cual estamos hablando para poder ir de una vez entendiendo lo que les estoy diciendo. Este es el archivo que se llama formato para análisis financiero básico. ¿Ok? Este es el archivo que ustedes van a tener que llenar. Aquí están las 5 pestañas que está diciéndoles las indicaciones: balance, estado de resultados, análisis horizontal, análisis vertical, indicadores financieros, estado de fuentes y usos. Perdón, 6 pestañas. ¿Ok? Ahí están las pestañas. Lo primero que deben empezar es por llenar esta información. Obvio, aquí se llenan, como creo ustedes ya vienen acostumbrados, las casillas amarillas. Donde esté casilla blanca, ahí no le permite meter nada. ¿Ok? Si usted va a tratar de meter información aquí, él no lo va a dejar. Cualquier dato que usted trate de meter en estas casillas, automáticamente el sistema no se lo permite. La información que debe llenar es la información de las casillas amarillas. ¿Qué debe llenar? El nombre de la empresa, el NID de la empresa, la ciudad donde está, si es una empresa que tiene varias sucursales, la ciudad donde está la sucursal principal, estudio realizado por, aquí está el nombre de los 2 integrantes del CIPAS, fecha de estados financieros, primer periodo, ¿qué año es? 2015, 2016,
No sé cuál año sea el primero, el primer periodo, ¿ok? El primero de los 2 años que debe conseguir. Y aquí debe anotar que las cifras que están ahí están en miles, en millones, en pesos, en dólares, etcétera. En los estados financieros, en la parte superior de los estados financieros, ahí dice, estas cifras que le está presentando este estado financiero están en miles, estas cifras están en millones, estas cifras están en dólares. Eso lo deben anotar acá. Cuando usted empiece a hacer eso, lo siguiente que va a tener que hacer es llenar las demás casillas amarillas. Estas casillas amarillas que le estoy mostrando acá. Estas son las que usted tiene que llenar. ¿Ok? Ahí va a tener que buscar allá en la parte donde diga balance general y llena lo del balance. Caja y bancos para el año 2016. X dinero. Para el año 2017. Este es el año anterior y este es el último año. 2017, tanto. 2018, tanto. En la parte de inversiones de CDTs, en el año 2017 tanto, en el año 2018 tanto. Entonces lo que vamos a hacer es, teniendo el estado financiero, pasar la información aquí, ¿ok? Pero esto lo vamos a poder empezar a hacer la próxima semana. Por ahora no me interesa que se preocupen por esto. Me interesa que empiecen por saber qué es un balance, qué es un estado de resultados o un PIG, ¿ok? ¿Qué contiene? ¿Qué significan estas cuentas? Y eso lo dice el texto que les estoy hablando del profesor Héctor. En el texto del profesor Héctor está todo eso que les estoy indicando. ¿Ok? Este es el texto que yo les envié. Este es el archivo. Este es el texto que ustedes deben, por favor, empezar a leer. Entonces, aquí está, primera parte. La visión global de las finanzas y el análisis financiero. Para dar comienzo al estudio de las finanzas se debe tener en cuenta que esta disciplina constituye una parte de la economía que se preocupa por dar énfasis y llevar a la práctica los conceptos económicos teóricos. Si pretendemos llegar al campo financiero, debemos partir de las grandes ramas que integran la ciencia económica, la macroeconomía y la microeconomía. La primera, o sea, la macroeconomía, le suministra al financista conocimientos amplios acerca del sistema institucional en el cual se mueve la estructura del sistema bancario, las cuentas nacionales, las políticas económicas tanto internas como externas. Y la segunda, o sea, la micro, por su parte, lo ubica dentro de unos principios, el nivel de la empresa, los cuales deben ser tenidos en cuenta para lograr el éxito financiero, como son principios de oferta y demanda, estrategias para maximizar utilidades, preferencias sobre utilidades o riesgos, políticas de precio, entre otros. De esta manera, podemos decir que la actividad financiera comprende realmente 3 funciones básicas. La primera, preparar y analizar la información financiera. Aquí explican en qué consiste. La segunda, determinar la estructura de sus activos. Aquí explican en qué consiste. Y la tercera, el estudio del financiamiento de la empresa. Aquí explican en qué consiste. La idea es que, por favor, ustedes leen una leída a todo esto. Observamos aquí que las 3 funciones financieras convergen en la presentación del balance general. Mire, aquí hay un ejemplo de un balance general. Aquí me está diciendo cómo se estructura el balance general. En la parte de arriba, el nombre de la empresa y ahí dice que se llama balance general. En la parte de la izquierda, en toda la columna de la izquierda, usted va a encontrar todas las cuentas que tienen que ver con el activo. En la parte de la derecha, usted va a encontrar la parte superior y la parte inferior. En la parte superior está todo lo que tiene que ver con el pasivo y en la parte inferior tiene que estar todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Eso es lo primero que usted tiene que saber para reconocer cómo es un balance, pero entonces es importante que usted sepa qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio. Eso se lo dice en toda esta teoría que está acá. Lo mismo lo vamos a ver en el archivo que les abrí. Ustedes aquí también lo ven. En el balance ustedes ven en la parte derecha esto es activo. A su vez el activo como tal se divide en 2. El activo corriente, necesito que entiendan qué es activo corriente, y el activo fijo. ¿Ok? Otros activos. En la parte de la derecha está en la parte superior todo lo que tiene que ver con pasivo. Los pasivos se dividen también
el pasivo corriente y el pasivo a largo plazo. ¿Ok? Y en la parte inferior de la derecha está lo que tiene que ver con el patrimonio. Estas son las cuentas que tienen con el patrimonio. Es importante que ustedes, cuando hagan la lectura, empiecen a identificar algunas cosas. Si yo les digo impuestos por pagar, ustedes deben saber que los impuestos por pagar ustedes deben saber que están en los pasivos y que a su vez están en pasivos, pero pasivos corrientes. No pueden haber impuestos por pagar, por decir algo, aquí en los activos. ¿Ok? No pueden haber impuestos por pagar aquí abajo en otros activos. No pueden haber impuestos por pagar aquí abajo en el patrimonio. Ustedes van a empezar a identificar cada cuenta. Si yo les digo a ustedes dónde están las cuentas por cobrar, ustedes deben saber que cuentas por cobrar, identificar de una vez que corresponde con una cuenta que es del activo y a su vez es del activo corriente. ¿Ok? ¿Dónde está lo que tiene que ver con la parte de la reserva legal? La reserva legal es una cuenta que está en el patrimonio. Ustedes tienen que empezar a identificar eso, ¿ok? Y la reserva legal usted no la encuentra en ningún otro lado. Usted la busca y no la encuentra en ningún lado. ¿Dónde está la parte de los edificios? La parte de los edificios está en la parte del activo y corresponde al activo fijo. Entonces tienen que empezar a identificar eso. Pero el primer paso es saber qué son activos. Activo es todo lo que está en la empresa y constituye algo de valor. Puede ser corriente o puede ser fijo. ¿Ok? ¿Qué es un pasivo? Lo que está en la empresa, pero sobre el cual yo tengo una deuda. ¿Ok? No es absolutamente de la empresa, lo debo. Puede ser corriente o puede ser a largo plazo. Corriente significa que es algo que debo pagar y que debo pagarlo pronto. A largo plazo es algo que debo pagar, pero que tengo tiempo para pagarlo. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es algo que es de la empresa, pero que lo pusieron, por decir algo, los socios. El capital social o el capital pagado. ¿Sí? Entonces necesito que identifiquen eso. ¿Cómo lo van a hacer? Leyendo el texto. Esa es la forma como lo van a hacer. Entonces, ya les mostré aquí qué es lo que ustedes deben leer. ¿Listo? Ya les digo, por ahora no vamos a entrar a detallar qué es lo que debemos hacer, sino me interesa primero que ustedes entiendan todo esto. Que ustedes entiendan cómo son los estados financieros, cómo están divididos los estados financieros, qué es un balance general, qué es un PIG. Preguntas hasta acá. ¿Ya alguien empezó a leer? Sí, profe, yo he estado leyendo por ahí, estoy en el primer capítulo empecé hoy. Ok, ¿dudas hasta ahora, César? Profe, más o menos es un recorderis de lo que vimos en contabilidad y en costos. Sí, sí, señor. Tiene que ver con lo que usted, o tiene que ver, no, es lo que ustedes vieron allá. Ujú. Esto es más un recorderis, sí, señor. Tiene toda la razón. ¿Alguien más que ya haya empezado a leer? Bueno, es importante, por favor, que se apersonen de la lectura. ¿Ok? Es importante que se apersonen de la lectura. Aquí habla de cuál es el objetivo de hacer un análisis financiero. Aquí habla de la función financiera y el tamaño de la empresa, lo que ya les mostré en la tabla de contenido. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa hacer análisis financiero? ¿Por qué es bueno y por qué es importante hacer análisis financiero? ¿Cuáles son los beneficios? ¿A quién en la empresa le interesa hacer análisis financiero? ¿Ok? ¿Cuáles herramientas existen para análisis financiero? Si ustedes se dan cuenta que la primera herramienta para hacer análisis financiero son precisamente los estados financieros básicos. Esa es la primera herramienta. ¿Ok? Por eso es importante reconocer los estados financieros. La clase de análisis, ¿qué significa hacer análisis interno? ¿Qué significa hacer análisis externo? ¿Ok? El ámbito del análisis financiero, ¿en qué ámbito se hace un análisis financiero? ¿Cuál la razón? Y unas consideraciones generales. Esa es la parte del capítulo número 1 que les decía.
Luego viene la función financiera y aquí es donde me habla, perdón, esto es un resumen de los capítulos. Esta es la parte final del texto. En la parte final del capítulo, perdón, trae un resumen y en la parte final tiene un cuestionario. Si usted leyó el capítulo número 1, se supone que usted debe ser capaz de responder ya estas preguntas. Entonces, él aquí le plantea como una especie de examen. Si entendió, entonces, por favor, determine y explique cuáles son las funciones básicas del estado financiero. Mencione y analice 5 responsabilidades de la función financiera. Si usted leyó a conciencia, estas preguntas las debe poder responder. Preguntas como estas que están en este cuestionario, si ustedes se dieron cuenta, al final de este curso, ustedes van a tener que resolver un cuestionario. Algunas preguntas que están acá son las que ustedes van a encontrar en el cuestionario. ¿Qué es el análisis financiero? ¿Por qué motivos y de qué forma le interesa el análisis financiero a la administración, a los inversionistas, a los bancos, a la Cámara de Comercio, a la Bolsa de Valores? ¿Qué se entiende por hacer un análisis interno? ¿Qué se entiende por hacer un análisis externo? Entonces, vuelvo y repito, estas son preguntas del capítulo. Si usted leyó a conciencia, estas preguntas usted debe estar en capacidad de resolverlas. ¿Ok? Y en el siguiente capítulo ya viene la parte de los estados financieros. Aquí habla de cuál es la naturaleza de los estados financieros y aquí habla de cuáles son los estados financieros básicos. Entonces, vuelvo y le repito, los estados financieros básicos, como ya les había dicho, en primera instancia, el balance general. Aquí es donde le digo que le dice específicamente qué es un balance general, ¿ok? Representa la situación de los activos, de los pasivos de una empresa, así como también el estado de su patrimonio. Si vio que se divide en 3, yo los mostré allí, ¿ok? En la estructura. En otras palabras, lo que hace es presentar la situación financiera o la condición de un negocio. En algunas partes ustedes lo van a conseguir con el nombre de balance general. Si ustedes ya empezaron a revisar sus estados financieros, en algunas partes no dice balance general, dice estado de situación financiera. Si usted lo encuentra con el nombre de balance general o con el nombre de estado de situación financiera, créame que le están diciendo exactamente lo mismo. Le están hablando del balance general. ¿Ok? Y aquí está la especificación que les decía de que él tiene unas divisiones. ¿En qué se divide un balance general o todo balance general? Se divide en la parte del activo, la parte del pasivo y la parte del patrimonio. Aquí es donde le dice, ¿qué es el activo? El activo es todo lo que está representado por bienes y derechos de la empresa. ¿Qué son bienes? Lo que tenga que ver con el efectivo, con el dinero, con la plata constante y sonante, lo que tenga que ver con los inventarios, el efectivo desde el punto de vista de que lo tengo en mi bolsillo o que lo tengo en los bancos. Eso es efectivo, no necesariamente tengo que tenerlo a la vista. Si lo tengo en los bancos, lo tengo convertido en un CDT, lo tengo convertido en unas acciones, es efectivo de todas formas. Eso de todos modos son activos, ¿ok? No importa que no esté en billetes. Los inventarios y todo lo que tenga que ver con activos fijos. Dentro del concepto de derechos se puede clasificar las cuentas por cobrar, o sea, lo que me deben a mí son los deudores, las inversiones en papel del mercado, lo que les estoy diciendo que son los bonos y todo lo que tenga que ver con el tema de valorizaciones. El concepto de activo fijo, ustedes van a encontrar que activo fijo es todo lo que sea convertible a efectivo, pero en el largo plazo. Si usted tiene un vehículo que es de la empresa, eso es efectivo, pero usted se va a demorar en volverlo efectivo porque usted primero tiene que hacer una transacción de una venta. Si usted tiene un edificio, tiene que conseguir a quien vendérselo para volverlo efectivo. O sea, son efectivo, pero a largo plazo. Igual que vimos en los pasivos, si vieron que pasivo se dividía en pasivo corriente y pasivo a largo plazo, aquí pasa lo mismo. Aquí también se divide en activo corriente y activos a largo plazo, también llamados activos no corrientes o también llamados activos fijos. Esos 3 conceptos me indican que es la segunda parte de los activos que no están ya en efectivo. En la parte del pasivo me dice que representa todo lo que tiene que ver con la deuda, con las obligaciones de la empresa. Y esas obligaciones se pueden dividir en obligaciones corrientes o obligaciones de corto plazo y obligaciones no corrientes o obligaciones de largo plazo. Si usted lo ven como la palabra corriente, están hablándole del corto plazo. Igual que aquí arriba, los activos corrientes son activos que se pueden convertir en el corto plazo a efectivo. Y los de largo plazo son los mismos no corrientes.
Lo contrario de corriente es no corriente o también llamado largo plazo, cuyos beneficiarios son, por lo general, son personas o son entidades que son diferentes a los dueños. O sea, se lo debo a alguien, pero no es a los dueños. De manera ocasional existen pasivos con los socios o los accionistas de la compañía. Encajan dentro de esta definición las obligaciones bancarias, lo que yo le debo a los bancos, las obligaciones con proveedores, lo que yo le debo a las personas que me traen mi materia prima con la cual yo fabrico, y las cuentas por pagar, lo que yo le debo, por ejemplo, a un seguro, lo que yo le debo, por ejemplo, a una empresa a la cual yo le pago, por decir algo, seguridad social, a la cual yo le pago. Cualquier deuda que yo tenga con terceros que son diferentes a los dueños, constituyen pasivo. Puede ser, vuelvo y repito, corto o largo plazo. Y en la tercera casillita que decíamos que era la que quedaba en la derecha, pero abajo, es el patrimonio. El patrimonio representa todo lo que tiene que ver con la participación de los propietarios. Por eso aquí decía diferente a los dueños. ¿Porque dónde están los dueños? Los dueños están aquí en el patrimonio. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la participación de los propietarios en el negocio y resulta de restar del total del activo el pasivo con terceros. El patrimonio también se denomina capital contable, capital social o superávit. Cualquiera de estos nombres, patrimonio, capital contable o capital social o superávit, indica patrimonio, indica participación de propietarios. ¿Ok? Ojo con esto que dice acá, mire. El patrimonio resulta de restar el total del activo y el pasivo con terceros. El pasivo siempre es con terceros, ¿no? Todo el pasivo es con terceros. El balance general es estático. Les voy a explicar esto. Aquí está el activo, aquí está el pasivo y aquí está el patrimonio. Si usted suma todo lo que hay acá, agarra y suma todo esto, este pedacito que usted tiene aquí en el activo, lo que le sume esto, el total que le dé aquí como total de activo, debe dar igual a lo que sume este más este. Por eso es que están separadas así, porque la suma del activo es igual a pasivo más patrimonio. Luego, entonces, yo puedo de ahí deducir varias cosas. ¿Qué? Que si yo tengo el activo y tengo el patrimonio, ¿puedo hallar el pasivo? Sí, sí lo puedo hallar. ¿Cómo? Pues si yo tengo el activo y le quito el patrimonio, me da pasivo. Pero si yo necesito pasivo, yo necesito patrimonio. Eso es lo que dice acá, mire. El patrimonio resulta de restar al total del activo el pasivo. Si yo quisiera, necesitara saber el patrimonio porque no lo sé, pero me dieron el valor del activo y me dieron el valor del pasivo, yo cojo el activo, le resto el pasivo y eso me da el patrimonio. Siempre aquí hay una relación. Activo es igual a este más este. O este es igual a activo menos pasivo. O pasivo es igual a activo menos patrimonio. ¿Sí? Cualquiera que yo tenga dos valores, el total activo, el total pasivo o el total patrimonio, y me faltase uno, se puede hallar. ¿Ok? Y eso está aquí. Por eso aquí está total de activo. El total de activo de este año debe ser igual a lo que sume este total de pasivo más este total de patrimonio. Por eso aquí está que este valor es total pasivo más patrimonio. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿O hay preguntas? Todo claro, profe. Ok. El otro estado financiero, es el estado de pérdidas y ganancias. El estado de pérdidas y ganancias también se conoce como estado de resultados. Usted lo puede conseguir con este nombre, PIG, pérdidas y ganancias, con este otro nombre, estado de resultados, con este otro nombre, estado de utilidades, con este otro nombre, estado de rentas y gastos, con este otro nombre, estado de ingresos y egresos. Cualquiera de todos esos nombres le están hablando de PIG, de estado de resultados, de estado de utilidades. ¿Qué se ve en el estado de resultados? En el estado de resultados lo que vamos a encontrar, como su nombre bien lo indica, es todo lo que tiene que ver con pérdidas y ganancias, ingresos y gastos, utilidades o pérdidas resultantes de la operación de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Si ustedes lo miramos aquí en el Excel, es el que está en la segunda pestaña. Este es el estado de resultados. Si ustedes lo ven, aquí lo que tenemos es ingresos menos costos, me da la utilidad bruta.
A la utilidad bruta le quito los gastos de administración y los gastos que hubo en ventas y me da la utilidad operacional. A esa utilidad operacional le quito los gastos financieros, los otros ingresos, los otros egresos, me da la utilidad antes de impuesto. Y a esa utilidad le resto lo que haga provisión de impuesto de rentas y me da lo que es la utilidad neta. Estas fórmulas es necesario que se las aprendan. Si yo quiero hallar utilidad neta, ¿qué necesito si tengo la utilidad antes de impuesto? ¿Qué me faltaría? Me falta la provisión para impuesto de rentas. Para hallar la utilidad operacional, ¿necesito la utilidad bruta? Sí. ¿O para hallar la utilidad bruta necesito la operacional? No. ¿Sí me hago entender? Deben conocer esta estructura de gastos y costos. ¿Cuál va más arriba? ¿Cuál va más abajo? Si yo necesito hallar utilidad neta, ¿necesito haber tenido ya la utilidad de la operación? Sí, necesito haberla tenido ya. Porque yo tenía que, para llegar a utilidad neta, haber pasado por la utilidad operacional antes. ¿Ok? Y también de para atrás. Si yo conozco la utilidad bruta y conozco los ingresos, ¿puedo hallar el costo de ventas? Lógico que sí. ¿Por qué? Porque esto es, a los ingresos le resto el costo, me da la utilidad bruta. Luego, entonces, a la utilidad bruta, yo le puedo restar los ingresos y puedo obtener el costo de ventas. Así como hago para un lado, hago para el otro. ¿Ok? Estos son operaciones matemáticas. Preguntas. Por favor, la idea es que ustedes, vuelvo y les repito, le den una leída aquí a los capítulos del texto. Esta es la tarea para esta semana. Para esta semana necesito que se enfoquen, por favor, a leer el texto. Necesito que ustedes identifiquen todo lo que tiene que ver con lo que ya les mostré. Me interesa que ustedes identifiquen todo lo que tiene que ver con análisis financiero básico. Aquí está toda la tabla de contenido que ustedes deben abordar. Y ya ustedes poseen el libro. Eso es lo que necesito que hagan. Primero, empaparse con la teoría. Después de que se empapen con la teoría, ya les digo, ya ustedes ya empezaron a seleccionar las empresas. Las personas o los CIPAs que no hayan seleccionado las empresas, es necesario que empiecen a hacerlo. Eso es muy importante que ustedes empiecen a identificar la empresa con la cual van a trabajar. La empresa no es para trabajar este producto exclusivamente. La empresa la necesitamos para poder trabajar todos los productos de aquí en adelante. ¿Ok? Por ahora no nos enredemos con entender esto. Por ahora no me interesa esto. Me interesa por ahora 1, 2 y 3. Eso es lo que me interesa. ¿Ok? La lectura del libro, la lectura del texto este que les digo del profesor Luis Eduardo, que miren el video y que empiecen a mirar los estados financieros de su empresa, a identificar a su empresa. Los que no han escogido la empresa, terminen de escoger la empresa, envían por el grupo de WhatsApp con qué empresa van a trabajar, ¿ok? Y revisen que tengan estados financieros, ya le digo, recientes. No me interesan compañías por allá del año 2010, 2012, 2014, no, ¿ok? Y luego entonces ya en la próxima tutoría vamos a hablar de este formato para análisis financiero básico. La llenada de esto es muy sencilla, pero para los que lo quieran empezar a hacer, ¿qué tienen que hacer? Coger el balance que ustedes tienen y pasarlo en su balance. Ustedes lo que van a encontrar es precisamente estas cuentas, son las que van a encontrar en su balance. Empiecen a pasarlo para un año y para el otro año. Vuelvo y repito, solamente debe llenar las casillas amarillas, ¿sí? Cogen el pasivo de su balance general y lo pasan acá. Aquí está todo el pasivo, tanto el pasivo de corto plazo o pasivo corriente como el pasivo de largo plazo, para un año y para el otro año. Vuelvo y repito, lo que es casillas blancas no las van a poder tocar. A medida que empiecen a meter los datos aquí, automáticamente ella va a ir llenando los datos al otro lado. ¿Ok? Entonces no necesitan llenar estas casillas porque ella hace los cálculos solo casillas amarillas. Y por último, el patrimonio también. Empiezan a llenar. Buscan en su balance donde diga capital suscrito, capital pagado, capital suscrito, capital social, y ese valor lo colocan acá. Prima en colocación de acciones. No, en mi estado financiero no está. Entonces ahí le colocan un 0. Reserva legal. Sí, la reserva legal son 100 millones de pesos. Entonces 100
Y aquí arriba recuerden que yo le debo colocar que las cifras están en millones de pesos. ¿Ok? Otras reservas. No, otras reservas no tiene, solo tiene la reserva legal. Revalorización y empieza a pasar información para un año y para el otro. Cuando termine con el balance, tiene que recordar que aquí hay un control. Este control me dice activo menos pasivo y patrimonio. O sea que el activo le debe dar igual a lo que sume el pasivo más el patrimonio. Si este valor le da diferente de cero, es porque hay algo. Vuelvo y repito, mire, aquí va dando 100 pesos. No he metido sino 100. Es decir, que aquí en alguna parte usted tenía que haber tenido una cuenta por 100 pesos para que al totalizar los 100 pesos aquí con los 100 pesos acá me dé cero. O sea, activo igual a pasivo más patrimonio. Si aquí en estas dos casillas no le da cero, significa que hay un error. Este es una celda de control. Donde le dé cero está bien. Donde le dé diferente de cero, tiene que entrar a revisar. Algo metió mal. Lo que no esté en su balance, pero que esté aquí, le colocan cero. Lo que esté en su balance, pero está desagregado, por ejemplo, dice, deuda con el proveedor 1, 100 pesos. Deuda con el proveedor 2, 50 pesos. Entonces usted aquí en proveedores, usted coloca de una vez el total. Con el uno eran 100, con el otro eran 50, entonces se debe colocar 150. ¿Ok? Lo que esté allá disgregado y aquí no tenga espacio, lo debe colocar aquí. Lo que usted allá no entienda dónde va, tiene que mirar si corresponde con otros, si lo podría colocar en otros. Pero todo lo que esté allá, lo tiene que colocar acá. Tiene que revisar que lo que le dé el activo corriente, el total del activo corriente de su balance, debe darle con el total del activo corriente acá. Lo que le dé el total del activo fijo en su balance, le tiene que dar con el total del activo fijo acá. Lo que le dé el total del activo, tiene que darle con el total del activo acá. O sea, los valores tal cual están allá, tiene que pasarlos acá. Usted lo que va a hacer es mirar allá e ir digitando, mirar allá e ir digitando cuenta por cuenta. Cuando termine con el balance y revise que aquí las dos ya le dieron cero, hasta que no le den cero, se puede decir que está mal, ¿ok? Lo siguiente que hay que hacer cuando termine con digitar el balance es mirar los estados de resultados. En los estados de resultados vamos a hacer también exactamente lo mismo. El estado de resultados, aquí ustedes van a digitar cuáles fueron los ingresos que tiene allá, su PIG, su estado de situación, su estado de resultados, su estado de ingresos y gastos. Tiene 100 pesos. Esos 100 pesos tienen que ir acá. ¿Cuál fue el costo? El costo fueron 70 pesos. Bueno, entonces llevo una utilidad bruta de 30. Recuerden que las cifras están en millones de pesos, ¿sí? Si yo escribí aquí que las cifras eran en millones, las cifras están en millones de pesos. Pero yo ya entiendo que si digité 100 aquí, son 100 millones de pesos. Si digité 150 aquí, son 150 millones de pesos. Y lo mismo en el estado de resultados. Si aquí usted lo digitó en millones de pesos, obvio, aquí tiene que digitarlo en los mismos millones de pesos. Son 100 millones de pesos que hubo de ingresos en el año tal. Fueron 70 millones de pesos que hubo de costo de ventas. Es decir, que hasta aquí llevamos una utilidad bruta de 30 pesos. ¿Cuánto fueron los gastos de administración? Los gastos de administración fueron 5 millones de pesos. Y los costos de los de ventas fueron solamente, al revés. Aquí fueron 3 de administración y en ventas fueron 5. Es decir, que aquí lleva una utilidad operacional de 22 millones de pesos. Igual tiene que hacer tanto para un año como para el otro año. ¿Ok? Cuando termine de digitar esto, ojo, cuando ya termine de digitar esto y ya termine de digitar esto, vuelvo y les repito, cuando ya terminen, deben revisar aquí esto. ¿Ok? Si ustedes quieren saber cómo calcula algo, ustedes se paran en la celda. Yo quiero saber cómo sacaron, por ejemplo, la utilidad bruta. ¿Cómo salieron estos 30 pesos? Yo me puedo parar en la celda y aquí en la celda, aquí arriba me dice. Lo que hizo fue coger B11. ¿Qué es B11? B11 es este, míralo. Esto es B11, míralo, aquí lo dice, B11. B11 es ingresos de operaciones o ventas netas. Se llama de una forma o se llama de la otra. Y luego a eso le restó B12. ¿Qué es B12? B12 es esta, el costo de ventas. O sea, estos 30 pesos salieron de la resta de esto menos esto. ¿Sí? Así salieron esos 30 pesos.
Si usted quiere mirar cualquier operación en cualquier casilla, usted tiene que venir acá y aquí le dice de dónde sale ese valor. ¿Ok? Aquí le dice de dónde sale ese valor. Ah, esto viene de la hoja del balance. Tengo que ir a mirar cuál es la celda G26. Entonces, allá está este acreedores varios. ¿Ok? Cualquier casilla que ustedes quieran mirar, aquí le dice qué operación hizo. Esto viene de restar a la celda C60 la celda B60. Esta es la forma de mirar las fórmulas por si usted quiere mirarlas. Cuando usted termine de llenar esto y termine de llenar esto, que yo lo que yo les recomiendo, luego vendría el análisis horizontal, análisis vertical, pero no quiero empaparlos todavía con ese tema porque necesito que, por favor, para poder entrar en ese tema, hayan leído el capítulo 5. Ahí es donde habla de análisis vertical y análisis horizontal, ¿sí? Por ahora, si quieren adelantar algo, por eso les repito, si quieren adelantar algo, pueden empezar por adelantar la parte del llenado de las hojas de balance y de las hojas del estado de resultados. Voy a leerles lo que dice acá. En la hoja de balance incluye la información general de la empresa a analizar y el nombre de los integrantes del CIPA que realizaron el trabajo, lo que ya les había dicho. Las hojas están protegidas y solo debe diligenciar los campos o celdas que estén en color amarillo, solo las de color amarillo. El resto no trate de llenarlos ni trate de cambiarlos porque no lo va a dejar, están protegidas. Incluya toda la información básica que solicita el archivo Excel. De no aparecer alguna cuenta de su empresa, ubíquela en la cuenta de mayor semejanza o similitud. ¿Por qué? Porque puede que en su estado financiero se llame de una forma y aquí se llame de otra. Por eso tiene que buscarla, porque como se da cuenta, hay varios nombres para una misma cosa. Corriente, corto plazo, no corriente, largo plazo, ¿sí? Si no se llama igual, debe hacer la investigación y mirar a cuál se le parece y ahí la tiene que meter, ¿sí? Pero vuelvo y le repito, es importante que cuando usted revise sus subtotales, el total del activo corriente, le dé con el total del activo corriente de su balance. El total del activo no corriente, el activo fijo, le dé con su total del activo no corriente allá. El total de otros activos le debe dar con el total de otros activos de allá. El total del activo le debe dar con el total del activo que usted tenga ya digitado. Y lo mismo aquí, todos los subtotales le deben cuadrar. Si algún subtotal le da diferente a lo que le está dando allá, debe entrar a revisar cómo se calculó. Ah, lo que hizo fue sumar 43 hasta 51 y entrar a revisar por qué le está dando diferente. Eso es lo que necesito que hagan. ¿Ok? Tenga en cuenta que algunas cuentas se deben incluir con signo negativo. Eso es lo otro que debe revisar. Para ello se le indica de manera precisa en el archivo Excel cuáles son dichas cuentas. Si usted ve aquí, en el archivo Excel, algunas cuentas le dicen aquí que debe ser, mire, pensiones de jubilación o cuentas similares. ¿Sí lo ve? Cualquier otra cuenta del pasivo, por favor escribirla. Aquí, depreciación acumulada, escríbalo, pero como valor negativo. El archivo en todas partes le está diciendo, le está dando, perdón, indicaciones. La provisión para deudas malas, escríbalo, pero como valor negativo. Otros deudores, por favor, coja y sume todas las cuentas por cobrar y reste las comerciales a los clientes. Para los inventarios, debe sumar todos los que se reporten. Para la provisión de protección de inventarios, por favor, escríbalo como valor negativo. Entonces, no es llenar por llenar. Debe, por favor, leer las ayudas que el archivo trae para que no se vaya a equivocar y después usted diga, pero es que aquí me está dando 100 y allá en la otra parte me da solo 98. 98 es 98, 100 es 100. Si no le da, es porque posiblemente usted metió aquí un valor que aquí le dijeron que lo metiera negativo y usted dijo, bueno, 2 pesos. Pero es que no tenía que digitar 2 pesos, tenía que haber digitado era -2. Y obviamente el total le cambia si usted cambia el signo. Eso lo deben tener en cuenta. ¿Ok? Por favor. ¿Qué sigue? Finalmente,
existe el balance, existe al final de la hoja de balance una cuenta de control, lo que les dije de la cuenta que suma, para verificar que el balance general quede correcto con la igualdad contable, que es total de activo es igual al total del pasivo más patrimonio. Para ello debe diligenciar primero la hoja de balance sin incluir la cuenta de utilidad del ejercicio. Aquí le están dando una clave, la cual se deduce del estado de resultados. Por tanto, luego de haber registrado las cuentas y los valores del balance, le debe quedar en la cuenta control al final y luego del total pasivo más patrimonio, le debe quedar ¿qué? Le debe quedar cero. Exactamente el mismo valor de la utilidad del ejercicio. Como todavía no hemos metido la utilidad del ejercicio que está en el balance, al principio, cuando usted mete el solo balance, le va a quedar descuadrado. Por eso le decía, cuando usted ya termina de meter los ambos, tanto el balance como el estado de resultados, es cuando usted debe revisar que le cuadre. En cada año como cuenta para incluir, para completar así la igualdad contable. Si usted no termina de meter los ambos, es posible que no le vaya a dar. Cuando ya termina de meter todo de ambos, le debe dar, le debe cuadrar. Seguidamente, en la hoja de estado de resultados, registre los valores también solicitados, los de ventas, los de costos, calcula las utilidades y revisa que al final de la utilidad neta coincida con el valor de su empresa. El mismo cuento, así como le dije que los subtotales aquí le deben coincidir, en el estado de resultados debe pasar lo mismo. Estos subtotales de aquí, los de utilidades, cada año le deben también coincidir. Si aquí no le está dando 22, sino le está dando 24, hay un error. Tiene que revisar de aquí para arriba. ¿Qué metió mal? Aquí le dio, por ejemplo, supongamos que aquí son 6. Aquí no le está dando 16, sino le está dando 15. Tiene que revisar a ver hasta dónde estaba bien. Ah, estaba bien hasta acá. Si estaba bien hasta acá, pues obvio, usted ya no revisa esto. Usted revisa solamente esto. ¿Ok? Eso es lo que está diciéndoles allá. Todos los subtotales tienen que coincidirle con lo que tengan sus subtotales, sus estados de resultados. Seguidamente, en la hoja de estado de resultados, registre los valores. Y ya le digo, verifique las actividades de cada cuenta. Debe verificar en la hoja de balance que su cuenta de control al final, cuando usted termine ya de meter todo, al final su cuenta de control debe estar en cero. Usted ya terminó de meterlos ambos. Ya metió tanto estado de resultados como balance. Aquí tiene que revisar que le da cero. Ambos años le tiene que dar cero. Si no le da cero, hay que entrar a revisar dónde está la falla. ¿Listo? Eso es lo que le está diciendo ahí. Con lo cual se completa el proceso. En caso de que la cuenta de control registre una diferencia mínima de hasta 2 o menos 2 pesos o miles de pesos, según la disponibilidad de cifras, se puede modificar alguna de las cuentas que así lo permitan para ajustar dicha cuenta de control. Si la diferencia es muy pequeña, porque puede ser posiblemente por un redondeo. De lo contrario, por favor, revise nuevamente las cifras hasta lograr que dicha cuenta control, el secreto está ahí. Debe revisar nuevamente hasta lograr que dicha cuenta control, por eso está en negrilla, le dé cero. Hasta que no le dé cero, no ha terminado. No puede hacer análisis de estados financieros que estén descuadrados. Usted no puede deducir o plantear o tomar decisiones si sus estados financieros no tienen ya su cuenta control en cero. ¿Ok? Activo igual a pasivo más patrimonio. Esto es clave. ¿Ok? Remita dicho archivo en Excel en la fecha estipulada en el calendario en la plataforma Formato para Análisis Financiero Básico, con la identificación tanto de la empresa a analizar como con el nombre de los integrantes del CIPAS. Además, el o los archivos soporte de los estados financieros de la empresa. La próxima semana, cuando ustedes entreguen, tienen que entregar este archivo junto con los estados financieros que usted descargó de su empresa de estudio. ¿Para qué? Para yo comparar que sí es cierto que lo que usted sacó de acá fue lo que usted digitó acá. Eso es lo que van a tener que hacer. Luego, que eso lo vamos a dejar para la próxima semana, luego vamos a mirar qué hay que hacer. Junto con el archivo en Excel, o sea, junto con este y los soportes, usted debe enviar un archivo de Word. En ese archivo de Word, usted debe, en la fecha estipulada en el calendario, ¿hacer qué? Al hacer el análisis financiero básico de la empresa a partir de los resultados del análisis horizontal y análisis vertical. O sea, para la próxima semana sí usted ya tiene que haber leído análisis horizontal, análisis vertical e indicadores financieros de la empresa para poder hacer este análisis. ¿Dónde está eso? Eso está en su archivo Excel. Se supone que
usted llena esto y él automáticamente le llena esto. ¿Sí ve que aquí no hay ninguna casilla amarilla? ¿Por qué? Porque a medida que usted llene los otros dos, él le llena esto. Con la información que le arroje aquí, usted tiene que hacer análisis horizontal, usted tiene que hacer análisis vertical. Aquí no hay que llenarle nada. Debes analizar y debe que analizar estados financieros. Él automáticamente le empieza a botar valores aquí también. Sí, mira, aquí ya empezó a botar valores. Mira, aquí ya empezó a botar valores. Con las poquitos que llenamos allá ya empezó a botar valores. Pero entonces aquí estas tres son para hacer análisis. Por ahora vuelvo y repito, hay que llenar estas dos. Pero para poderlas llenar necesito que tengan la teoría, que ustedes por su cuenta empiecen a leer. Si tienen dudas, a preguntar. Para tal efecto, de preparar un archivo de Word con letra Arial de tamaño 10, de espacio sencillo y que tenga normas y Contec, con un máximo de 3 páginas. En caso de utilizar fuentes, se debe citar en pie de página según normatividad existente. Recuerde que se debe redactar un capítulo especial. Aparte de hacer los análisis, usted debe meter un capítulo más que se llama conclusiones. ¿Qué va en ese capítulo? Usted va a redactar qué entendió del tema, qué aprendió. Eso es lo que hay que hacer para completar esto que se llama Producto 1. Preguntas. Los escucho ahora sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no sea claro? No, profe, bueno, pues yo personalmente no he empezado a realizar análisis del texto, pero pues bueno, entre hoy y mañana pues estoy iniciando y pues considero que la explicación que has dado hasta el momento ha sido bastante completa. En el momento en que surjan más inquietudes, pues realizaré la respectiva consulta. Gracias. Por favor, no les dé pena escribir por el grupo de WhatsApp o enviar mensajes por el grupo de WhatsApp. Esa es la funcionalidad del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para que estemos comunicados y no dejemos y no tengamos que esperar hasta la tutoría para resolver inquietudes. Cualquier inquietud que tengamos, recuerden que esa es la idea del grupo de WhatsApp. Y recuerden también que la idea es que si yo no respondo y otra persona ya leyó y tiene la respuesta y quiere colaborar, lo puede hacer. Esas personas que colaboren con responder, que colaboren con ayudar a sus equipos o a sus CIPAs o a sus compañeros, tienen puntos también, ¿no? Recuerden que eso también da puntos de participación. La idea es que la asignatura no es solo mía, la asignatura es de todos. Y aprendemos en la medida en que nos colaboremos todos con todos. ¿Ok? ¿Algo adicional? Diego, Paula, Sergio, Xiomara. No, profe, hasta ahora muy claro todo. Ok, entonces ya les digo, por favor, la idea es empezar a leer. Esa es la idea es empezar a leer.